Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Brasil. En un operativo fue detenido el comandante y toda la cúpula militar de Brasilia, la capital, por omisión en el intento de golpe de Estado de enero pasado contra el presidente Lula da Silva. Al mismo tiempo, un hacker rindió una grave declaración contra el expresidente Bolsonaro. Les contamos y analizamos sus implicaciones. En Noticia Ecuador y Guatemala, las donaciones de nuestra América Latina deciden este domingo su futuro político y con este resultado el camino social y económico. En ambos países el pueblo elegirá a su presidente o presidenta en complejos escenarios. Nos ponen al tanto nuestros corresponsales en cada lugar. En Noticia Argentina, las propuestas del candidato de la extrema derecha, Javier Milei, ya tienen protestas. Trabajadores e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, se movilizaron contra el plan de privatización del organismo y el cierre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Han dicho, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Bien claro el mensaje para Milei. Les contamos, lo analizamos. De Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, detienen a la cúpula de la Policía Militar de Brasilia por posible connivencia con los ataques de enero pasado. Al mismo tiempo, un hacker confiesa que el expresidente Jair Bolsonaro le pidió cometer acciones ilegales con el fin de desconocer los resultados de esas elecciones. Vamos a verlo. La Policía Federal y la Fiscalía cumplieron este viernes órdenes de detención contra 7 miembros de la Policía Militar del Distrito Federal por permitir los ataques bolsonaristas contra las sedes de 3 poderes públicos en Brasilia el pasado 8 de enero. Son 2 comandantes y 5 oficiales acusados de intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y otros delitos. Figura el coronel Clepter Rosa Goncalves, actual comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, por irregularidades en la planificación del operativo que tenía que custodiar el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio de Planalto. La policía ha capturado a una decena de personas, mientras la Corte Suprema avanza en el análisis de 70 denunciados que podrían ser procesados por participar en el asalto golpista. La Fiscalía además recopiló como prueba algunos de los mensajes que los sospechosos intercambiaron, cuyo contenido repetía las teorías de conspiración de un supuesto fraude. La víspera, la Comisión de Diputados y Senadores que investiga estos hechos citó al hacker Walter Delgatti, quien aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro le propuso atacar el sistema electoral brasileño, con el objeto de cuestionar la legitimidad de las urnas electrónicas. ¿Quién lo invitó a hacer propaganda electoral para sugerirle a la población un supuesto fraude en el sistema electoral? El publicitario Duda y también el entonces presidente Bolsonaro. ¿Quién lo dirigió al Ministerio de Defensa para elaborar cuestionamientos al Tribunal Superior Electoral sobre el sistema de votación? El publicitario Duda y también el entonces presidente Bolsonaro. Ante los parlamentarios, el hacker señaló además que Bolsonaro le pidió que asumiera la responsabilidad por las escuchas telefónicas ilegales llevadas a cabo por otro país contra el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Le ofrecieron una suma equivalente a $8.000 y un indulto en caso de ser arrestado. Me aseguró un indulto en una eventual investigación o eventual denuncia, juicio o condena. Bolsonaro parece acorralado. Se suma a este panorama la decisión del juez Alexandre de Moraes de que se levante su decreto bancario y el de su esposa Michelle Bolsonaro, ambos investigados por apropiación y venta ilegal de joyas de la presidencia. Más información a esta hora con nuestro corresponsal Nacho Lemos desde Sao Paulo. Nacho, muy buenas noches. Reacciones a estas dos situaciones tan graves
Una, el intento de golpe de Estado contra el recién posesionado presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y la otra que se suma a esta cadena de hechos, pero que se concatenan en esa medida que tomó el expresidente Bolsonaro por desconocer resultados. Así que reacciones. Adelante, buenas noches. Hola Nacho, adelante. No tenemos en este momento la conexión con nuestro corresponsal en Sao Paulo. Nos cercioramos que todo esté bien para ir con él. Vamos a comenzar con el análisis. Para ello nos acompaña Alessandro Soares, profesor de Derecho Constitucional. Nos acompaña también desde Sao Paulo. Profesor, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto hablar con ustedes. Muchas gracias. Primero quiero comenzar ese análisis preguntándole acerca de lo sucedido hoy. Han pasado ya más de 6 meses de ese intento de golpe en Brasilia y hoy hay una medida que sin duda debe sacudir los cimientos de la estructura de la capital, porque son detenidos todos los referentes militares que estaban en ese momento, que debían además proteger no solamente la vida del presidente, todo lo que sucedía en Brasilia. ¿Cómo entendemos este momento después de los meses que han sucedido? En realidad es un momento dramático porque por la primera vez estamos viendo en el país una situación en que se está intentando punir, se está intentando investigar militares, mismo que sean solo militares del Distrito Federal. Entonces es una situación innovadora. Por la primera vez estamos haciendo esto. Si imaginamos que vivenciamos desde la década de los 60 una dictadura militar hasta 1988, es una novedad. En realidad es una novedad, pero es una novedad tensa, porque la cúpula militar, mismo el ejército, los militares en general están un poco aprensivos, están imaginando que es un tipo de ataque a la institución. Entonces es un momento delicado de la política brasileña, pero un momento muy importante. ¿Piensa usted que tensa la relación del Ejecutivo con las fuerzas militares, con el del presidente Lula con las fuerzas militares? En este exacto momento lo que tenemos es una situación en que hay una investigación. Esta investigación está siendo controlada por procuradores, promotores de justicia en Brasil, la Procuraduría General de Brasil. No es una relación directa, pero lo que tenemos hasta este momento es que hubo en realidad... Esto en realidad era una sospecha que teníamos desde hace mucho tiempo, pero ahora se confirmó que la cúpula militar estaba realmente intentando hacer un tipo de golpe de Estado o al menos intentando incentivar una situación caótica de caos en Brasilia para intentar una acción de las fuerzas militares. Esto está muy claro que es un problema institucional en la policía, pero el gobierno está en este exacto momento intentando mantener una cierta distancia de esta situación y mantener también las investigaciones en las manos de los órganos técnicos judiciales. Sí, le comprendo. Lo que estamos observando en todo caso es que sí hay una verdadera preocupación por parte del sistema judicial como un precedente para que esto no se vuelva a repetir. Un hecho tan grave como lo que observamos ante el mundo, el intento de la toma significativa, simbólica de los 3 poderes del Estado en Brasilia. Sí, exactamente. Y cuando... los mensajes que se encontraron entre los policías en los celulares, en los teléfonos de los comandantes de las fuerzas son muy emblemáticas, porque había claramente conocimiento de que actos de violencia, actos de agresión a los poderes estatales en Brasilia iban a ocurrir en el día 8 de enero. Ellos subieron de esto en el día 7 de enero.
Por tanto, actuaron decididamente, de manera resoluta, de manera voluntaria, en el sentido realmente de causar el caos en la ciudad. Profesor, quédese con nosotros, por favor. Listo nuestro corresponsal en Sao Paulo también para conocer más acerca de estos dos hechos que se dan de manera paralela, para conocer sin duda reacciones. Nacho Lemos. Nacho, adelante. Así es, saludos Tatiana. En 24 horas ocurrió mucho en Brasil. En principio con la declaración que hubo durante la jornada de ayer por el hacker Walter Delgatti, pero también ocurrió mucho durante la mañana de hoy. En principio, te adelanto lo último que pasó en relación a la Corte Suprema, porque una mayoría de los ministros de la Corte Suprema aceptó ya 70 denuncias contra 70 personas que se volverán procesados a partir de ahora. Deberán presentar pruebas y también deberán presentarse sus testimonios por sospecha de vínculos con los ataques a los predios de los tres poderes en Brasilia el último 8 de enero. También, por mayoría, la Corte Suprema aceptó que recibirá denuncias de la policía en la operación Lesa Pátria, esta operación que durante la jornada de hoy detuvo al comandante de la Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia, Kepter Rosa. Esta figura habría actuado con omisión durante la jornada de las invasiones a los predios de los tres poderes. Por ejemplo, Kepter Rosa dio a un coronel de la Policía Militar el día libre cuando ya sabía que habría un ataque, que se avanzaban los grupos bolsonaristas y preveían llegar hacia los predios de los tres poderes durante esa jornada. Hay 4 vías de investigación que se manejan. Por un lado, los autores directos, aquellos que vandalizaron, aquellos que invadieron los predios de los tres poderes. Por otro, también los financiadores y aquellos que actuaron en la logística. Entre ellos hay empresarios, muchos de ellos del agronegocio, figuras que están relacionadas a la deforestación ilegal aquí en Brasil. Por otro lado, los agentes omisos, como es el caso de este comandante de la Policía Militar, Kepter Rosa, y por otro lado, los autores intelectuales. Y en esa vía puede verse salpicado, puede alcanzar la investigación hasta el expresidente de la República, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, como te decía, durante la jornada de ayer fue denunciado por el hacker Walter Delgatti, que se presentó ante la Comisión de Investigación Mixta Parlamentaria que investiga los sucesos del último 8 de enero con las invasiones en Brasilia. Este hacker asumió que Bolsonaro le propuso invadir el sistema electoral y también pidió que asuma un teléfono pinchado sobre el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que había sido pinchado por otro país, pero Bolsonaro le pedía que asuma esa responsabilidad a cambio de un indulto. Bolsonaro, entre comillas, le dijo que encarcelaría al juez que intente encarcelar a Walter Delgatti. Pero esta no es la única, como bien señalaba, la única investigación sobre Jair Bolsonaro, sino que hay otro proceso también por la apropiación ilegal del patrimonio de la Presidencia de la República y venta de joyas que habían sido donadas a la Presidencia de la República. Estas joyas que vendió un asesor de Jair Bolsonaro en los Estados Unidos ahora es razón de otra investigación que se lleva a cabo, y es por eso que la Corte Suprema también ha autorizado la cooperación con el FBI para que se pueda investigar a Jair Bolsonaro, a su abogado Frederick Wassef, también a Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, y esta cooperación puede avanzar entonces y también afectar a Jair Bolsonaro, porque se han abierto las cuentas bancarias de Jair Bolsonaro y su esposa Michelle Bolsonaro, y eso puede generar nuevas investigaciones y otros procesos. Entonces, como se dice en Brasil, el cerco aperta, el cerco cada vez se está apretando más sobre el expresidente de la República, Jair Bolsonaro. Tatiana. Muchísimas gracias, Nacho. Más insumos para el análisis. Lo que estamos observando es que toda la información que va apareciendo producto de las investigaciones tienen una misma línea de conducción, y es el intento del expresidente Bolsonaro por desconocer resultados. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar con el análisis con el profesor Alejandro Suárez, también desde Sao Paulo. Profesor, ahora conocer su visión acerca de toda esta declaración de este hacker que tenía una relación directa con el expresidente Bolsonaro y personas de su más cercano círculo, ¿no? de las personas más íntimas, digamos, en su trabajo. Pero lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué está hablando? ¿Por qué está declarando? ¿Qué estará sucediendo? Creo que en este exacto momento el hacker está intentando conseguir alcanzar
algún tipo de beneficio en caso de prisión. Eso me parece, en caso de ir al cárcel, si quedar más tiempo en el cárcel, necesita de algún tipo de información para negociar. Entonces está hablando más. En esta fala, lo que dijo en la Comisión Parlamentaria de Inquérito es extremadamente grave para Bolsonaro y para las fuerzas militares, porque el hacker dijo que no solo habló con Jair Bolsonaro, como también habló con el Ministerio de la Defensa, con los militares, y dijo también que trabajó junto con los militares para intentar fraudar o al menos modificar cuestiones relativas a las urnas, a las máquinas de votación electrónica. Entonces tenemos una cuestión muy gravosa, muy grave en este exacto momento en el depoimiento del hacker, pero en realidad también debemos decir que no va a ser muy fácil comprobar todo que el hacker dijo en la Comisión Parlamentaria de Inquérito, porque hay situaciones que el hacker dijo que va a necesitar de pruebas, pero son situaciones como una llamada telefónica en que dijo que habló con Bolsonaro. Por supuesto, tiene que probar esto, pero no va a ser fácil, porque solo los dos hablaron acerca de la materia, del asunto. Entonces, hay algunas situaciones que va a ser difícil identificar y conseguir evidencias, pero hay otras que son más fáciles. Y en caso de comprobarse todo esto, ¿cuántos años de cárcel habrían, por ejemplo, para este hacker en cálculo? Yo no sé al cierto, pero yo me imagino acá al menos 3 a 8 años, pero tengo que ver el Código Penal para confirmar, pero va a pasar un tiempo en el cárcel, pero hay algunos beneficios que puede conseguir, mismo que estas informaciones, porque mismo que las informaciones que pasó en la Comisión Parlamentaria de Inquérito, para los investigadores, no se consiga comprobar si eres una persona, un réu primario, como llamamos, por la primera vez está en el cárcel, tienes algunos beneficios, pero es muy difícil en este exacto momento decir cuál va a ser la pena que va a recibir. Todo esto que él ha dicho en esta comisión parlamentaria puede ser tomado legalmente por el sistema judicial, profesor. Está siendo tomado en realidad, porque en realidad él fue por primera vez a hablar con la policía, con los investigadores de la policía, después fue a la Comisión Parlamentaria de Inquérito. En esta comisión, en la CPMI, habló un poco más de lo que había hablado anteriormente con la policía, con los investigadores, y hoy por la mañana tuve que volver para hablar con los investigadores porque el hacker en realidad habla mucho. Entonces la gente se está preguntando cuánto de las cosas que está hablando son fáciles, son comprobables, se puede identificar con facilidad, y cuántas cosas son un poco, vamos a decir así, como exageradas. Es la cuestión que tenemos ahora. Porque está hablando mucho, sí, lo hemos visto a través de redes sociales que poco a poco se va subiendo la información y bueno, los medios de comunicación que tomamos parte también de ese testimonio. Con respecto a las pruebas que hay y la conexión con el Ministerio de la Defensa, con las fuerzas militares, él decía que de esto hay audios, que de esto hay chat, eso debe valer como una prueba, como un asunto probatorio. Sí, pero están intentando encontrar estas informaciones porque no se sabe todavía cuáles son las informaciones que la policía tiene hasta este momento y cuáles son las informaciones que comprueban los argumentos, las informaciones que el hacker pasó para la Comisión Parlamentaria de Inquérito y para los investigadores. Hasta este momento no tenemos una certeza absoluta de todas las informaciones que la policía tiene. Pero me parece que hasta este momento el Ministerio de la Defensa no se sabe todavía quién fue los militares que hablaron con el hacker, que trabajaron junto con el hacker. Hay una determinación en este exacto momento en el Ministerio de la Defensa, determinada por el ministro de la Defensa, para intentar encontrar
informaciones y datos reales acerca de la presencia del hacker en el Ministerio de la Justicia. Si se comprobar esto, va a ser una novedad tremenda y un problema inmenso para las fuerzas militares. Me parece que también por la primera vez estamos viendo las fuerzas militares o los militares están más acuados, están con miedo, porque en realidad también es necesario decir, en el caso de las joyas del reloj que fue vendido en Estados Unidos, hay la participación de un general de las Fuerzas Armadas del Ejército. Entonces es una novedad también, porque el ejército en Brasil, las Fuerzas Armadas, siempre dijeron que son mejores que los políticos, que son más éticos que los políticos, pero ahora lo que está saliendo, las informaciones que estamos viendo en este exacto momento, no es bien esta. Es una situación muy problemática y me parece una situación que vamos a tener más informaciones en el futuro, porque hay muchos celulares, informaciones en teléfonos que la policía tiene en este exacto momento, pero que no tenemos todavía, los medios mediáticos no tienen todavía, pero yo creo que aproximadamente, luego más, vamos a tener más informaciones. Sí, profesor, y además es pues realmente impensable que este hacker actuara solo. Tendría que ser el super hacker, el tremendo genio para hacer todo solo. Él debería también tener seguramente un equipo y trabajar con otro grupo de hackers y de personas. Es decir, no podía ser una sola persona en la sombra. Lo increíble, en realidad, yo creo que él trabajaba solo como hacker, trabajaba solo. Pero lo increíble, en realidad, es que las fuerzas militares, el ejército, que tiene un sector de inteligencia, que tiene un sector de inteligencia tecnológica, ¿por qué necesita de un hacker que estaba siendo procesado por la justicia, tenía problemas con la justicia, crímenes practicados? ¿Por qué el ejército necesitaba de un hacker para intentar hacer lo que intentó hacer? Esta es una pregunta primordial. Entonces, hay algunas personas diciendo que fue un tipo de, ¿cómo se puede decir? Falta de inteligencia de los militares. No se puede creer que ha hecho esto, porque no necesitaba de un hacker, menos todavía de un hacker que tenía problemas con la justicia. Esta es una cuestión que tenemos que intentar entender en este exacto momento, y que mucha gente está criticando las Fuerzas Armadas por esta tentativa casi una broma política, intentar hacer esto con un hacker que estaba siendo procesado por la justicia. Claro, lo entiendo, pues es que todavía, aunque suene bastante paradójico, incluso hasta ridículo, para darle algún calificativo, pues es que es inentendible, pero aún no tiene respuesta. Por último, profesor, eso también lo que implica es un tremendo desafío, no solamente para las fuerzas militares hacia adentro, sino también para el Ejecutivo. ¿Cómo depurar a las fuerzas militares para que los intentos golpistas no existan nunca más en el país? Una nación que además tuvo más de 30 años de un estado dictatorial. Esta yo considero la principal cuestión, porque en realidad desde 1988, que es el año de nuestra Constitución en Brasil, en realidad la Constitución nunca adentró en el ámbito militar. Las instituciones militares en realidad nunca aceptaron la Constitución democrática de 1988. Y la institución militar en Brasil tiene dos dimensiones. La dimensión de los estados. Cada estado en Brasil, son más de 27 estados en Brasil, tenemos prácticamente 27 estados. Cada uno tiene su propia policía militar. Entonces es como si tuviera un pequeño ejército en cada estado. Y además tenemos el ejército, la marina, la aeronáutica, con su comando también. Entonces tenemos un agrupamiento de personas en Brasil que son tradicionalmente extremadamente conservador, una institución conservadora que no aceptó la democracia, que no acepta la democracia,
que para ser depurado tiene que pasar literalmente casi por una revolución. Este es el problema de Brasil, porque la transición democrática brasileña fue una transición de negociación, negociada con las fuerzas militares. Por tanto, las fuerzas militares no pasaron por una limpieza interna, por un proceso donde se cambió los principios fundamentales de las instituciones militares. En facto, las instituciones militares son instituciones heredadas y con principios y con prácticas de la dictadura militar, inafortunadamente. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador y Guatemala. Las dos naciones de América Latina deciden este domingo su futuro político y con este resultado, el camino social y económico. En ambos países el pueblo elegirá a su presidente o presidenta en complejos escenarios. En Es Noticia nos cuentan nuestros corresponsales qué ha pasado en los últimos días al volver en Es Noticia. Estos jóvenes se van. Yo me iré a visitar las plantas industriales. Yo me voy a ver el futuro en el campo. Yo voy a descubrir la potencia que mueve Bolivia. Yo quiero ver la energía con la que moveremos el país. Noga Kawasaj y Mainachos Atención, pacientes con cáncer, Nisgawan. Hoy me iré a descubrir nuevos caminos que unen. Nosotras vamos a ver por qué nuestra tierra es fértil. Yo aquí los espero con todo listo. Los jóvenes que salen al encuentro del país, salen al encuentro de la esperanza y el futuro. Ahora sí, estamos todos unidos. La cuenta regresiva para llegar al bicentenario ha comenzado. Con energía, industrialización y más oportunidades. Este 6 de agosto lo festejamos, unidos rumbo al bicentenario. Desde Venezuela hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur, siempre da más. Se ha visto que el 80% de las personas que tuvieron tabaquismo intenso durante su vida, ya sea activo o pasivo, ha desarrollado algún tipo de cáncer. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Noticia, Ecuador y Guatemala. Este domingo, dos naciones de nuestra América Latina realizan elecciones presidenciales. Vamos a ver el panorama en cada una de ellas. Ecuador elegirá este 20 de agosto al próximo binomio presidencial entre 8 candidatos. Luisa González, por Revolución Ciudadana, Jan Topic,
de la Alianza por un País, Otto Sonnenholzner, de Actuemos, Bolívar Armijos, Movimiento Amigo, Javier Herbas, Renovación Total, Yacu Pérez, de Unidad Popular, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, y Cristian Zurita, por el Movimiento Construye. El ganador tendrá la responsabilidad de terminar el periodo 2021-2025, asumiendo 1 año y medio de mandato. Los comicios anticipados se dan en un escenario de inseguridad, violencia política y crisis económica, lo que llevó al decreto conocido popularmente como muerte cruzada por el actual presidente Guillermo Lasso. Por otro lado, los guatemaltecos regresarán a las urnas para elegir al nuevo presidente entre Sandra Torres y el socialdemócrata Bernardo Arévalo, favorito entre los sondeos. En un contexto de denuncias por irregularidades, eliminación de numerosos partidos que deseaban participar, violencia, pobreza y corrupción. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Le preguntamos de inmediato a nuestros corresponsales en cada uno de estos lugares. Héctor Calderón en Quito, Verónica Orantes desde Ciudad de Guatemala. Compañeros, buenas noches. Adelante, Verónica, primero voy contigo para conocer qué ha pasado. Ya estamos en tiempo de silencio electoral. ¿Qué pasa con los dos candidatos a la segunda vuelta presidencial? ¿Qué pasa en el país? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la radiografía de este momento? Gracias, Tatiana. Así es, nos encontramos ya en la recta final del proceso electoral en el que ambos partidos políticos cerró campaña. Hay que hacer mención que ya el Ministerio Público ha anunciado más acciones legales después de las votaciones y que van encaminadas a incluso órdenes de captura según lo manifestado. También hemos visto en este caso que hay una alineación del discurso político entre Sandra Torres y el Ministerio Público en el que señalan y ponen en duda el proceso electoral, así como el trabajo realizado por los digitadores. Otro de los puntos principales es que ya se solicitó la citación del jefe de informática del Tribunal Supremo Electoral para que se presente al Ministerio Público a rendir declaraciones. Otro de los puntos principales también es que Movimiento Semilla esto lo ve como un amedrantamiento y que se quiere evitar que gane Bernardo Arévalo, según lo manifestado por el fiscal nacional Juan Guerrero Garnica. Otro también de lo que está sucediendo es que hemos visto diferentes acciones legales y que a este punto pues no se han detenido, sino que se han intensificado. En las últimas horas se dio a conocer que renunció la directora de Finanzas del Tribunal Supremo Electoral, así como el jefe de presupuesto. No, en la carta de renuncia no presentaron ningún motivo. Únicamente fue una renuncia irrevocable y agradecieron al Pleno y Magistrado y no se tiene más información por parte de las personas que renunciaron ni del Tribunal Supremo Electoral. Se ha manifestado hasta el momento más que confirmado la información que trascendió. Esto es lo que está ocurriendo hasta este punto. También, por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral finalizó con la distribución de papeletas, así que estaremos viendo qué pasa para el domingo próximo. Lo que suceda para el domingo próximo, esto que nos dices es muy grave y habría que ver a solo 48 horas de las elecciones cómo afecta, porque son dos funcionarios claves en la estructura del Tribunal Electoral. Héctor, vamos contigo hasta Quito, hasta la mitad del mundo, hasta la capital ecuatoriana. Un momento extremadamente complejo por esta violencia inédita, con denuncias que salen cada día y que generan, una cantidad de preguntas sobre todo al sistema judicial del país. Adelante. Así es, muy buenas noches, un gusto saludarles nuevamente desde Quito, Ecuador. Sí, violencia política, denuncias y demás que generan más incertidumbre para lo que es este proceso electoral. Hoy hemos tenido pues la denuncia de la familia de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado 9 de agosto, quienes acusan al presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, al ministro del Interior y al coronel de la policía por omisión dolosa en este caso, ¿no? ¿Qué quiere decir la omisión dolosa? Que el Estado no hizo lo necesario para cuidar la vida
del ex candidato presidencial. Horas después, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que rechazaba estas acusaciones y por el contrario mencionaba que desde el gobierno se ha hecho todo lo posible para tratar de aclarar este caso. También decir que en la provincia de Esmeraldas hubo un par de actos violentos esta mañana, hubo una amenaza de bomba en el edificio de la prefectura de Esmeraldas y también en la parroquia de Palestina hubo cierres viales debido a operativos de la policía que realizó para capturar a algunos criminales que son parte de la banda de los Tiguerones. En este escenario es en el cual nos encontramos en estas últimas horas, en las que estamos viviendo un supuesto silencio electoral. Decimos supuesto porque el mismo se respeta a medias, en redes sociales, en medios digitales, en canales también como WhatsApp y Telegram, pues todavía podemos observar mensajes de los candidatos invitando a la gente a votar por ellos este día domingo. Ya en el plano electoral, recordar que el día de ayer inició el proceso con la votación de las personas privadas de la libertad. Hoy se realizó el voto en casa para las personas con discapacidad y los adultos mayores, y el día de mañana, en cambio, iniciará el voto telemático para los ecuatorianos y ecuatorianas que residen en el exterior. Esto dependerá del uso horario de cada uno de los países. El horario que ellos tendrán será de 9 a 17 horas. Alrededor de 400,000 personas están empadronadas en el exterior. Para poder votar deben inscribirse en la página del Consejo Nacional Electoral y de esa manera acceder al voto telemático. Ya en el territorio nacional, el domingo 20 de agosto, las urnas estarán habilitadas desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. El Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han informado que el despliegue será de alrededor de 100,000 personas que se encargarán de brindar la seguridad durante este proceso. Ya desde el día sábado a las 21 horas, los miembros de las Fuerzas Armadas se encontrarán en los recintos electorales salvaguardando estas instalaciones. Este es un poco el escenario que se presenta para este día domingo. 13 millones de ecuatorianos tendremos la responsabilidad de elegir el futuro de nuestro país. Héctor, Verónica, pregunta para ambos. Y primero te escucho, Verónica, recuérdanos, ya no lo decía Héctor, pero recuérdanos a qué hora se abren, hora local, las urnas en Ecuador, en todo el territorio nacional, y a qué hora se comenzarían a conocer resultados, Verónica, de esta segunda vuelta presidencial. Así es, las elecciones y la votación para que los guatemaltecos puedan acudir a las urnas se oficializa a las 6:30 con un acto del Tribunal Supremo Electoral, sería 8:30 hora Caracas. También por el simulacro que se llevó a cabo este viernes se tiene previsto que posiblemente los resultados se podrían estar conociendo entre 10 y 11 de la noche hora Guatemala. Es decir, estamos hablando entre 12, 1 de la mañana hora Caracas, Guatemala, que se podría estar conociendo entonces los datos preliminares, ya que posterior a esto se tiene que dar las audiencias de revisión de votos y de impugnaciones que también está programada para el 23 de agosto. Así está el resultado, así que madrugada por ahí más o menos para nuestro equipo aquí en Caracas. Héctor, la misma pregunta, ¿a qué hora se conocerían primeros resultados en Ecuador? Entendemos que hay boca de urna y que es legal, que está autorizado por el CNE. Así es, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, los primeros resultados oficiales se empezarían a conocer 90 minutos después de cerradas las urnas, es decir, 18:30 hora local, 19:30 hora Caracas. Como tú bien lo mencionabas, pues están autorizadas empresas para presentar los resultados del exit poll. Ellos lo podrían hacer a partir de las 17 horas
pero cabe recordar la experiencia que hemos tenido en el país en comicios pasados, en donde estos exit poll no han correspondido a la realidad, así que lo recomendable es esperar a los resultados oficiales que, como decimos, empezarían a aparecer recién a las 18:30 hora Ecuador. Muchísimas gracias, Héctor, gracias, Verónica. Este es el panorama. Nos encontramos el domingo a través de la pantalla de Telesur, a través de toda nuestra multiplataforma y en ese programa especial en el que aprovechamos, invitamos a toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo para que nos acompañe. Programa especial para toda nuestra audiencia. Gracias, colegas, a descansar un ratico. Buenas noches. Así es, hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, las propuestas del candidato a la presidencia de la extrema derecha, Javier Milei, ya tienen protestas. Trabajadores e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, CONICET, se movilizaron contra el plan de privatización del organismo y del cierre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dijeron en las calles, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Ahí está el mensaje que les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Desde República Dominicana hasta Venezuela. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. ¿Quiénes mueven las fichas? ¿Qué intereses motivan a los actores detrás de cada suceso? Se despliega el tablero en Jugada Crítica. Indaga cada acontecimiento de lunes a viernes, solo por Telesur. En medio de una ola de violencia, convulsión política y bajo estado de excepción, este 20 de agosto, el pueblo ecuatoriano acude a las urnas en elecciones anticipadas para elegir al presidente, vicepresidente, legisladores y la consulta popular sobre el Yasuní. Unos comicios importantes para el país sudamericano. Sigue los detalles de estas elecciones a través de nuestra multiplataforma. Ecuador Decide 2023. Solo por Telesur. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más.
noticia argentina, trabajadores de CONICET se movilizan en rechazo a la propuesta de gobierno del candidato de la extrema derecha Javier Milei, que incluye eliminar 11 ministerios públicos y privatizar la prestigiosa institución científica. Vamos a verlo. En defensa de la ciencia y la tecnología argentina, los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, mejor conocido como CONICET, se movilizaron este viernes por la capital, Buenos Aires, en rechazo a las amenazas de privatizar la prestigiosa institución científica por parte del candidato presidencial del partido La Libertad Avanza, Javier Milei. Ciencia, tecnología e innovación, licenciado Phil. Nada, eso que quede en manos del sector privado. ¿Ciencia y tecnología? Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en manos del sector privado. Vas a tener un despelote. ¿El CONICET en manos del sector privado? Que se ganen la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio, como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive del Estado, que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué han generado? Desarrollo, investigación. No se nota. Ante sus declaraciones, los manifestantes lo consideraron un acto de irresponsabilidad. Todos tenemos que salir a reaccionar. No podemos permitir que la ciencia esté en discusión. No se discute la ciencia, no se discute la salud, no se discute la educación, no se discute la alimentación, no se discute la obra pública. Eso no se discute. No podemos volver atrás en esos logros y en esos derechos ganados. Milei planea eliminar 11 ministerios públicos, entre ellos el de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo representante participó en la marcha. La ciencia argentina cumple un rol fundamental, no se puede ni privatizar ni cerrar. Y realmente creemos que si uno mira los países centrales, miran los países desarrollados, lo que hay es una inversión en ciencia cada vez mayor. Si queremos ser como esos países, lo que tenemos que hacer es favorecer la ciencia, cuidar nuestros científicos, cuidar que no se vayan, mantenerlos en la Argentina, trabajando y resolviendo los temas principales. El equipo de CONICET de la provincia de Córdoba manifestó su descontento a través de un comunicado en el que aseguran que sin la institución científica, sin universidades, sin un sistema de ciencia y tecnología y sin inversión del Estado, no sería posible el desarrollo social y productivo del país. CONICET es el principal organismo dedicado a la ciencia y la tecnología en la nación. Fue fundado el 5 de febrero de 1958 por Bernardo Hussein, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947, y quien dirigió el ente por más de una década. Con un aproximado de 28.000 trabajadores, la institución cuenta con más de 10.000 investigadores. Gracias a sus destacados logros, es considerada la institución de ciencia más importante de América Latina. Un claro ejemplo fue la rapidez con la que respondió ante las necesidades de la COVID-19 en la producción de kits de diagnóstico, respiradores y sistemas de protección. Asimismo, la creación de una vacuna contra el virus que las potencias hegemónicas se reservaron para su población. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Alberto Baruch, miembro del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de CONICET, que hoy se ha movilizado. Doctor en física, profesor adjunto en el área de ingeniería del Instituto Balseiro, investigador principal de CONICET, nos acompaña desde Bariloche, en Argentina. Doctor Baruch, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué se han adelantado a realizar esta movilización donde han dicho la ciencia no es cara, cara es la ignorancia? Las declaraciones del candidato de ultraderecha en el sentido de privatizar el CONICET, en realidad lo que implican es el cierre del CONICET, lo tenemos muy claro. Y ya hemos vivido en otros gobiernos intentos de achicar el CONICET y en general todo el sector de ciencia y técnica de la Argentina, y sabemos que eso tiene consecuencias nefastas, tanto para el sector de ciencia y técnica como para la educación superior, como también para el sector socioproductivo del país. Y lo que esto implicaría ahora, cuando veíamos la protesta, y por eso además se lo pregunto, doctor Baruch, hay elecciones, pero faltan unos meses, son en octubre. Es como si ya se estuvieran adelantando a
a algo que pueda suceder políticamente en el país? O al contrario, también como leerlo desde las calles, llamar la atención de la población de lo que puede llegar a suceder. Y además se lo pregunto porque cuando en algunos sectores se les consulta por qué han votado por Javier Milei, con todo esto que él dice que de la manera en cómo desestructuraría el país, la gente dice que eso no lo va a hacer, que es solamente una amenaza al gobierno. Bueno, estos sectores de ultraderecha tienen sus maneras de operar, ¿no? Una de ellas es buscar un enemigo interno. A veces los buscan por cuestiones raciales, a veces por cuestiones religiosas. En este caso se ve que lo han buscado por cuestiones laborales. Por algún motivo ha elegido al sector de ciencia y técnica para demonizarlo, al menos durante esta semana. Vamos a ver qué se le ocurre la semana que viene. No estamos dispuestos a permitir que ese sea el rol que se nos asigne. Dentro de la sociedad tenemos una aceptación muy grande, y quizás ese sea uno de los motivos que lo ha llevado a ponernos en este lugar. Y nosotros vamos a defender el lugar que nos corresponde, además porque tenemos la clara conciencia de lo que implica nuestro trabajo para el beneficio de la nación. Entonces no vamos a esperar a que las elecciones terminen y ver quién gana, quién pierde, para hacer escuchar nuestra voz. Sí, doctor Baruch, es que es extremadamente agresivo, lo ha dicho abiertamente, lo veníamos allí en medios de comunicación, este señor Javier Milei, donde él dice, los científicos pues que se ganen el pan trabajando. Evidentemente es un gran desconocimiento del trabajo que ustedes realizan, razón por la cual son un ejemplo ante el mundo. Así que en estos minutos, permítame preguntarle en qué están adelantando ustedes el trabajo en todas las áreas, porque teníamos, por ejemplo, una sola nota, en la nota un tema de la COVID-19, pero en las dificultades que tiene nuestra América Latina para investigar, ustedes investigan, pero bueno, eso no lo sabe el señor Milei, o por lo menos si sabe, se hizo el loco. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Lo que le puedo decir es que el CONICET investiga en todas las áreas de la ciencia, de las ciencias exactas, de las ciencias biológicas, de las ciencias de la ingeniería y de las ciencias sociales. Y en cada una de las áreas de la ciencia hace desarrollos en ciencia básica, de los cuales estamos orgullosos y que nos parecen realmente un avance importante en cada uno de los sectores donde están nuestras investigadoras e investigadores. Y también tenemos importantes desarrollos tecnológicos que son quizás los que ve más la sociedad. Ustedes mencionaban hace un rato lo que se hizo durante la pandemia, ¿no? Con los elementos de protección o los kits de diagnóstico, pero tenemos desarrollos en la agronomía, tanto en semillas resistentes a sequías como en métodos de siembra y de cosecha, que son muy modernos, desarrollos en la biotecnología, donde tenemos procesos y nuevos materiales que nos permiten mejorar la producción relacionada con los productos agropecuarios de Argentina. Tenemos investigaciones en ciencias sociales, que son quienes realmente nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, el rol que tiene las distintas instituciones y cómo podemos mejorar las situaciones en las que estamos viviendo. Entonces, realmente es múltiple el aporte del CONICET. Además, prácticamente la totalidad de quienes investigamos en el CONICET damos clase en las universidades nacionales, en las universidades públicas y también en universidades privadas, con lo cual somos quienes aseguramos que continúe el desarrollo en el futuro, formando a los profesionales que la Argentina necesita. Muy importante todo esto que hace CONICET. Le voy a hacer una última pregunta. Tal vez usted me dirá, pues eso habrá que preguntárselo a él, pero igual se la voy a plantear, doctor Baruch, y tiene que ver con el tema de la privatización, porque Milei ha dicho, si yo soy el presidente, esto se privatiza. ¿Será que es que hay ya intereses, por lo menos que se lo hayan dicho a él, o que ustedes conozcan
a través en otros momentos, a través de otras instancias, los intentos de las empresas privadas, de empresas farmacéuticas, de instituciones privadas dedicadas a la ciencia, que además hoy en día son verdaderas transnacionales, corporaciones en distintas partes del mundo interesadas en CONICET, en todo eso que ustedes hacen? A ver, la respuesta no es lineal. Es posible que tenga algún componente del que usted menciona. Hay algunos grupos que pueden ser de interés para empresas privadas en relación a algún sector en particular. Realmente la privatización es una macana. La privatización de todo el Consejo como tal es una macana, porque lo que habría que preguntarse es ¿qué país del mundo tiene su sistema de ciencia y técnica totalmente privatizado? La respuesta es ninguno. Ni los países más capitalistas, más liberales, que son los que esta persona toma como ejemplo, tienen sectores de ciencia y técnica que funcionen de la manera que él dice. Por el contrario, los estados fuertes, los estados más desarrollados, son los que hacen más inversión en ciencia y tecnología, inversión que por supuesto está apoyada por el sector privado, en los países donde los sectores privados son muy fuertes, pero donde el Estado no solo es el que invierte, sino que además es quien guía las políticas estratégicas en ciencia y tecnología. Con lo cual, esto que ha dicho es simplemente una provocación, diría yo. Muchísimas gracias, doctor Baruch, por contarnos su opinión, su visión acerca de esto. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta el lunes. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Sigan con nosotros.